Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Lo que estábamos viendo hasta ahora era que en la mente tenemos impresiones e ideas. Habíamos decidido, junto con Hume, estudiar las ideas específicamente. Y habíamos visto que estas ideas, las ideas simples, que surgen de las impresiones simples que vivimos, se asocian en nuestra mente de alguna manera. ¿Sí? Se asocian así como se asocian los objetos en el espacio por la gravedad. Se asocian por una determinada fuerza que tenemos en nuestra mente y que forman ideas complejas. ¿Sí? A partir de la asociación de ideas simples, el resultado son ideas complejas. Y estas complejas pueden dividirse en tres, nos dijo Hume: en relaciones, modos y substancias. ¿Sí? Y ahora íbamos a recorrer cada una para ver de qué está hablando con estas ideas complejas. Así que vamos a seguir. Ahora estamos en la sección 5 de las relaciones. ¿Sí? Las relaciones, que son un tipo de idea compleja. Puede quizás ser estimado como una tarea infinita enumerar las cualidades que hacen que los objetos admitan una comparación y por la que se producen las ideas de la relación filosófica. Una relación filosófica surge de una comparación de ideas. Pero si consideramos diligentemente esto, hallaremos que sin ninguna dificultad pueden ser comprendidas bajo 7 títulos generales, que pueden ser considerados como los orígenes de toda relación filosófica. ¿Sí? Acá está hablando de las relaciones, ¿sí? Específicamente las relaciones filosóficas. Estos 7 títulos generales son los que vamos a ver a continuación. El primero, la primera relación filosófica es la semejanza. Y esta es una relación sin la que no puede existir relación filosófica, pues ningún objeto admitirá una comparación más que cuando tenga con otros algún grado de semejanza. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos dos objetos y queremos establecer una relación entre esos dos objetos, la primera relación que se nos aparece es, cuán parecidos son, ¿no? La semejanza, el parecido. Eso es una relación entre objetos. Son relaciones filosóficas, según Hume. La segunda relación es la identidad, que puede ser estimada una segunda especie de relación. La identidad es la identidad con uno mismo, ¿no? A es igual a A. Esa es la identidad. Después de la identidad, las relaciones más universales y comprensivas son la del espacio y el tiempo, que son el origen de un número infinito de comparaciones, como distante, contiguo, arriba, abajo, delante, detrás, etc. ¿Sí? Ese tipo de relaciones espaciales, las agrupa como relaciones del espacio. La cuarta, todos los objetos que admiten cantidad o número pueden ser comparados en este respecto, que es otro origen muy fecundo de relaciones. El número es un tipo de relación entre objetos. ¿Sí? De un lado tengo dos cosas, del otro lado 3. Ese es el número. Quinto, cuando dos objetos cualquiera poseen la misma cualidad en común. Los grados en que la poseen forman una quinta especie de relación. Así, de dos objetos que son pesados, el uno puede ser más o menos pesado que el otro. No hay que explicar más nada, está bastante claro. 6. La relación de oposición. Sí, oposición es opuestos: frío, calor, alto, bajo. Esas oposiciones. Y la séptima, la última, la relación de causa y efecto. Es tanto una séptima relación filosófica como una relación natural. Esas son las 7 relaciones filosóficas que encuentra Hume. No nos vamos a detener mucho sobre esto porque, es un detalle, más o menos como para que sepan lo que son las relaciones filosóficas. Pero vamos a pasar a la sección 6, que esta sí nos interesa un poco más, que es de los modos y substancias. Que esto le da más importancia a Hume. Por eso digo que el anterior casi ni se toca y no es muy sustancial de su pensamiento. Aunque es muy interesante
detenerse sobre cada una de esas relaciones, pero bueno, para lo que es el curso nuestro que estamos haciendo, no lo vamos a usar. La sección 6 sí, que es la de los modos y sustancias. Leo. Preguntaría gustoso a los filósofos que fundan muchos de sus razonamientos sobre la distinción de sustancia y accidente, e imaginan que tenemos ideas claras de ello. Si la idea de sustancia se deriva de las impresiones de sensación o reflexión. Si nos es procurada por nuestros sentidos, pregunto por cuál de ellos y de qué manera. Y esto es una manera de investigar de un filósofo. Empieza a recorrer diferentes posibilidades. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la sustancia. Lo que sea la sustancia, nosotros lo captamos por los sentidos. Bueno, y si lo captamos por los sentidos, ¿por qué sentido captamos la sustancia? Ahí está empezando a sospechar Hume. Dice, si es percibida por la vista, debe ser un color. Si por el oído, un sonido. Si por el paladar, un sabor. Y así sucesivamente sucederá con los otros sentidos. Creo, sin embargo, que nadie afirmará que la sustancia es un color, un sonido o un sabor. La idea de sustancia debe, por consecuencia, derivarse de una impresión de reflexión, si realmente existe. Pero nuestras impresiones de reflexión se reducen a nuestras pasiones y emociones, como habíamos visto, ninguna de las cuales es posible que represente una sustancia. La idea de una sustancia, lo mismo que la de un modo, no es más que una colección de ideas simples que están unidas por la imaginación y poseen un nombre particular asignado a ellas. Por ejemplo, para no tener que decir esta cosa roja, pequeña, jugosa y con buen sabor, usamos el término manzana, que representa todo aquello que mencionamos antes. ¿Sí? Es un conjunto de cualidades que representan la sustancia manzana. Cuando hablamos de sustancia, estamos diciendo eso, ese nombre que caracteriza ese fruto, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede ser hombre. Yo tomo el término manzana como para que entiendan. Entonces, decimos, bueno, ¿qué es la sustancia manzana? Bueno, es una colección de cualidades, es una colección de impresiones que tenemos y que, para no estar diciendo esa cosa roja con un gusto determinado, que cuando la cortás se va poniendo oscura, ¿sí? Podés dar un montón de detalles de lo que es una manzana, pero a mí me basta con decir la palabra manzana para que todos pensemos en la misma cosa, ¿sí? Entonces, la manzana es una sustancia, eso es lo que se dice desde la tradición filosófica, desde Aristóteles. Entonces, bueno, está queriendo ver de dónde sacamos esta idea de sustancia. ¿Por qué decimos que esto es una manzana? En realidad, la cosa manzana no es lo que estamos viendo. No estamos viendo una manzana, estamos viendo un conjunto de cualidades. Esto es lo que está percibiendo Hume, ¿sí? Entonces, seguimos. Es decir, la sustancia manzana en nuestra mente no es más que una colección de ideas simples, rojo, pequeño, jugoso y sabroso. Estos ejemplos durante las clases causan mucha risa. Ahora no se pueden reír porque, bueno, estoy solo. Pero sí, es un ejemplo medio raro. Sigo. Porque somos capaces de recordar para nosotros mismos o los otros esta colección. Pero la diferencia entre estas ideas consiste en que las cualidades particulares que forman una sustancia se refieren corrientemente a un algo desconocido, al que se supone son inherentes, o concediendo que esta ficción no tiene lugar, se supone al menos que se hallan enlazadas estrecha e inseparablemente por las relaciones de contigüidad y causalidad. Sí, lo que está queriendo decir es que él busca la sustancia y la sustancia no se encuentra en ningún lado. Es algo que nosotros suponemos, ¿sí? Dónde inhiere ese color, esa dureza, ese tamaño. Aparentemente nada. Pero la tradición filosófica dice, bueno, hay una sustancia que permanece ahí. Aristóteles decía que era la forma, ¿sí? La forma es lo que permanece, lo que no perece de la cosa. O sea, la forma de la manzana sería la sustancia. Pero acá Hume me está diciendo, bueno, esas cosas
no las podemos percibir nosotros. Así que es un nombre que se le da a un conjunto de cualidades. Sigo. Dice que esto no puede tener lugar en los modos, es evidente al considerar su naturaleza. Las ideas simples, de las cuales los modos están formados, o representan cualidades que no están unidas por continuidad y causalidad, sino que están dispersas en diferentes sujetos, o si se hallan unidas, su principio de unión no se considera como el fundamento de una idea compleja. La idea de la danza es un ejemplo del primer género, de modos, la de la belleza del segundo. ¿Sí? O sea que la danza, la belleza, es un modo de ser de la sustancia. Esto ahora no lo vamos a ver, pero bueno, hay una distinción entre modos, sustancias, accidentes, que eso viene de la tradición aristotélica. De esto está hablando Hume, por eso se considera tan importante. Pero bueno, vamos a seguir. Está ahora la sección 7, de las ideas abstractas. Un gran filósofo ha combatido la opinión tradicional en este particular y ha afirmado que todas las ideas generales no son más que ideas particulares unidas a un cierto término que les concede una significación más extensa y las hace despertar en ocasiones otras ideas individuales que son semejantes a ellas. Como yo considero este uno de los descubrimientos más grandes y más valiosos que han sido hechos en los últimos años en la República de las Letras, intentaré confirmarlo por algunos argumentos que espero lo pongan más allá de toda duda y controversia. Está hablando de las ideas abstractas, ¿no? ¿Qué es una idea abstracta? Bueno, una idea que abarca un montón de casos particulares. Por ejemplo, hombre. La idea de hombre es una idea abstracta, ¿sí? Porque yo no estoy hablando de este hombre o de aquel hombre. Es más, cuando decimos hombre también estamos hablando de mujeres muchas veces. O si quieren podemos decir ser humano, ¿sí? Pero toman la palabra hombre. Y ese es un término abstracto, la idea de hombre, porque nosotros cuando decimos hombre estamos en realidad queriendo nombrar a toda la especie. O cuando decimos ser humano, estamos queriendo nombrar a toda la especie, todos los casos particulares. Entonces está viendo a ver qué es esto. Es una idea que tiene contenido, es una idea que es un concepto que abarca múltiples usos. ¿Sí? Él se está dirigiendo por esta zona, ¿sí? Para decir, bueno, es un término que le concede una significación extensa, ¿sí? A la palabra, mucho más extensa que otra palabra. Y tiene la capacidad de despertar ideas individuales, ¿sí? Yo cuando digo hombre me puedo acordar de varios hombres. O sea, ese término me va a remitir a muchas imágenes en la cabeza. Y a todos diferentes imágenes según las experiencias que hayamos tenido. Sigo leyendo. Dice, la idea abstracta del hombre representa a los hombres de todos los tamaños y de todas las cualidades. De lo que se concluye, no puede hacerlo más que o representando a la vez todos los tamaños y cualidades posibles, o no representando ninguno. Ahora bien, estimándose como absurdo defender la primera posición, ¿sí? O sea que representa al hombre en todos los tamaños y cualidades, eso lo ve como absurdo. Se ha decidido comúnmente en favor de la última, y se ha supuesto que nuestras ideas abstractas no representan ningún grado particular de cantidad o cualidad. Sin embargo, haré ver que esta decisión es errónea. Cuando hemos hallado una semejanza entre varios objetos y que frecuentemente se nos presenta, aplicamos el mismo nombre a todos ellos, cualesquiera que sean las diferencias que podamos observar en los grados de su cantidad y cualidad, y todas las demás diferencias que puedan aparecer entre ellos. Después que hemos adquirido un hábito de este género, la audición de este nombre despierta la idea de uno de estos objetos y hace que la imaginación lo conciba con todas sus circunstancias y proporciones determinadas. Es decir, cuando oímos la palabra perro, lo que aparece en nuestra mente es la idea de un perro en particular,
alguno que ya ha pasado anteriormente por nuestra vida. No tenemos forma de representarnos la idea universal de perro, más que con una imagen particular, pero que los representa en nuestra mente a todos ellos. Parece imposible que podamos representarnos a todos los perros existentes cuando escuchamos la palabra perro. La palabra despierta una idea individual y al mismo tiempo un cierto hábito. Y este hábito produce cualquier otra idea individual que podemos tener ocasión de emplear. Sin embargo, como la producción de todas las ideas a las que el nombre puede ser aplicado es, en los más de los casos, imposible, abreviamos este trabajo por una consideración más parcial y hallamos que no surgen más que pocos inconvenientes de esta simplificación en nuestro razonamiento. Antes de que estos hábitos hayan llegado a ser totalmente perfectos, quizá el espíritu no se contente con formarse la idea de una sola realidad individual, sino que puede recorrer varias distintas para entender lo que quiere decir y la extensión del complejo que quiere expresar por el término general. Entonces, cuando hablamos de ideas abstractas, también estamos hablando de términos generales. Para que podamos determinar el sentido de la palabra figura, debemos recorrer en nuestro espíritu las ideas de círculo, cuadrado, paralelogramo, triángulos de diferentes lados y proporciones, y no podemos permanecer en una imagen o idea. Esta es, pues, la naturaleza de nuestras ideas abstractas y términos generales. Y de esta manera es como explicamos la precedente paradoja de que algunas ideas son particulares en su naturaleza y generales en su representación. Una idea particular se hace general uniéndose con un término general, esto es, con un término que por una unión habitual está en relación con otras muchas ideas particulares y las reproduce en la imaginación fácilmente. La habitualidad es un concepto al que recurrirá Hume para explicar varias cosas. Así como el viejo dicho "el hombre es un animal de costumbres", Hume dirá que nuestro espíritu, al habituarse a recibir las impresiones e ideas en un determinado orden, supondrá que en el futuro seguirán dándose según ese orden en que acostumbran aparecerse. Así, al escuchar un ladrido, supondré que es un perro el que está emitiendo dicho sonido, aunque ningún acontecimiento del mundo me asegure que sea así. La única dificultad que queda en este asunto debe referirse al hábito que reproduce tan fácilmente toda idea particular que podamos necesitar, y es despertado por una palabra o sonido con el que los unimos frecuentemente. El explicar las causas últimas de nuestras acciones mentales es imposible. Es decir, por qué nuestra mente actúa de esa manera. No podemos decirlo. Así que nosotros vamos a enfocarnos en las consecuencias, ¿sí?, de estas acciones, para poder comprenderlo un poco mejor. Es suficiente que podamos dar una explicación satisfactoria de ellas por la experiencia y analogía, eso es lo que dice Hume. Tenemos varios casos de hábitos que pueden ser despertados por una sola palabra, como por ejemplo, cuando una persona que sabe de memoria un fragmento de un discurso o una serie de versos puede recordar el todo, que es incapaz de reproducir tan solo mediante la primera palabra o expresión con que comienza. Creo que todo el que examine la situación de su espíritu al razonar estará de acuerdo conmigo en que no unimos ideas distintas y completas a cada término que usamos, y que cuando hablamos de gobierno, iglesia, negociación, conquista, rara vez exhibimos en nuestras mentes todas las ideas simples de las que se componen estas ideas complejas. Dado que las realidades individuales se agrupan y se colocan bajo un término general, teniendo en cuenta la semejanza que entre sí muestran, esta relación debe facilitar su entrada en la imaginación y hacer que sean sugeridas en la ocasión precisa más rápidamente. Nada es más admirable que la presteza con que la imaginación despierta sus ideas y las presenta en el instante preciso en que son necesarias o útiles. Sí, acá, como para que entiendan cuál es el mecanismo de la mente, es esto mismo, un mecanismo. A nuestra mente surge una idea, una impresión, algo que vemos habitualmente, nos despierta una idea y esa idea a su vez nos va despertando otras
con las que tienen una cierta relación. Y esto es lo que está queriendo explicar Hume. Bueno, ¿por qué algo en lo que estoy pensando me lleva a otra cosa, y eso me lleva a otra, y eso a otra? Vieron que no paramos de pensar nunca. Siempre nuestra cabeza está yendo de una imagen a la otra. Bueno, Hume dice, estas imágenes están relacionadas, estas imágenes se asocian en la mente de una determinada manera, y para esto mismo, ¿sí? Cuando estamos pensando en algo, que nuestra mente nos vaya sugiriendo otras imágenes, otras ideas. Y esto es lo que pasa constantemente. Si las ideas son particulares en su naturaleza y al mismo tiempo finitas en su número, solo por el hábito pueden hacerse generales en su representación y contener un número infinito de otras ideas bajo sí. Sí, o sea que nosotros, cuando hablamos de la palabra perro, como había dado el ejemplo anterior, yo me acuerdo de mi perro de la infancia, ¿sí? Aunque yo el término perro lo estoy usando como un término general, ¿sí? Yo por ahí estoy hablando de todos los perros cuando uso la palabra perro, pero en mi mente aparece la idea de un perro particular. ¿Por qué? Porque es imposible que me aparezca la idea de todos los perros en general, ¿sí? No puede hacer eso la mente. La mente únicamente conoce lo que ella vio en algún momento. Entonces, ¿qué van a aparecer en mi cabeza? Imágenes de perros que haya visto, ¿sí? Y por un cierto hábito, yo voy a relacionar la palabra perro con ese perro de la infancia que tuve. Eso nada más. Que la mente actúa habitualmente, ¿sí? Tal como se dan las cosas de forma habitual. Ahora vamos a ver por qué hago hincapié en esto, porque va a venir después esta idea de hábito que va a explicar algo mucho más importante en la teoría de Hume. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte tercera, que se llama del conocimiento y la probabilidad. ¿Sí? Nosotros estamos estudiando el conocimiento, así que esto va a ser importante. Y de esta parte tercera vamos a ver la sección 2, que se llama de la probabilidad y de la idea de causa y efecto. ¿Sí? La idea de causa y efecto vimos que Hume le da una importancia muy grande, y es un concepto muy importante de su filosofía. Así que bueno, vamos a arrancar con esta sección 2. Todo razonamiento no consiste más que en la comparación y en el descubrimiento de las relaciones constantes o inconstantes que dos o más objetos mantienen entre sí. Podemos hacer esta comparación cuando estos dos objetos se hallan presentes a los sentidos, o cuando ninguno de ellos está presente, o cuando lo está uno solo. Cuando los dos objetos están presentes a los sentidos, juntamente con la relación, llamamos a esto más bien percepción de razonamiento. Y no existe en este caso una actividad del pensamiento o una acción propiamente hablando, sino una mera admisión pasiva de las impresiones a través de los órganos de la sensación. No existe nada en los objetos que nos persuada de que están siempre remotos o siempre contiguos. Y cuando descubrimos por la experiencia y la observación que su relación en este particular es invariable, concluimos que existe alguna causa secreta que los separa o los une. El mismo razonamiento se aplica a la identidad. Suponemos fácilmente que un objeto puede continuar individualmente él mismo, aunque muchas veces desaparezca y se presente de nuevo a los sentidos, y le atribuimos una identidad, a pesar de la interrupción de la percepción. Siempre que concluimos que si hubiéramos mantenido nuestra vista constantemente dirigida a ese objeto, nos hubiera producido una percepción invariable o ininterrumpida. Esta conclusión, que va más allá de las impresiones de nuestros sentidos, puede fundarse solamente en la conexión de causa y efecto. Y de otro modo no podríamos tener seguridad alguna de que el objeto no ha cambiado, aunque el nuevo objeto pueda parecerse mucho al que estuvo primeramente presente a nuestros sentidos. La causalidad, o la idea de causa y efecto que surge de las investigaciones de Hume, es un concepto muy importante en la filosofía moderna. A partir de este concepto, tal y como lo presenta Hume, sabremos que hay cosas del mundo que creíamos conocer como provenientes del mundo, pero que en realidad eran producto de una costumbre o un hábito de nuestro pensamiento.
En realidad no hay nada en el mundo de las cosas que nos indique que una es causa de la otra. Hay acontecimientos que le atribuimos al mundo que en realidad son aportados por nuestro intelecto. Esto es lo que va a decir Hume. Debemos considerar la idea de la causalidad y ver de qué origen se deriva. Esta es una táctica de Hume para poder reconocer, a ver si una palabra tiene sentido o no. Ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Dice, bueno, esta va a ser la estrategia de Hume. Dice, bueno, ¿tenemos dudas acerca de un término? Bueno, vamos a ver de qué impresiones se deriva, cuál es su origen. Y ahí vamos a ver, bueno, a ver si tiene sentido esa palabra o si es una palabra sin sentido. Dice, es imposible razonar con exactitud y entender perfectamente la idea acerca de la que razonamos. Y es imposible entender perfectamente una idea sin seguirla hasta su origen y examinar la impresión primaria de la que surge. El examen de la impresión concede claridad a la idea, y el examen de la idea concede una claridad igual a todos nuestros razonamientos. Este es un método que nos propone Hume para reconocer términos sin sentido. Ante un término dudoso debemos investigar de qué impresiones simples se deriva. En caso de no derivarse de ninguna impresión simple, entonces ese término carece de fundamento. Este método puede compararse con el de Descartes, que fundaba todo su conocimiento en la claridad y distinción de sus ideas. Hume invertirá los valores, diciendo que todo nuestro conocimiento se funda en la fuerza y vivacidad de nuestras impresiones simples. De esta manera recupera el valor del conocimiento sensible, tan bastardeado por la tradición. A continuación va a aplicar este método a la idea de causa y efecto. Veamos cómo lo hace. Dice, dirijamos por consiguiente nuestra vista a dos objetos cualesquiera de los que llamamos causa y efecto, e indaguemos en todos sentidos para hallar la impresión que produce esta idea de una importancia tan prodigiosa. A primera vista percibo que no debo buscar una cualidad particular de los objetos, ya que cualquiera que sea la cualidad que elija, hallo siempre algún objeto que no la posee, y que sin embargo cae bajo la denominación de causa y efecto. De hecho, no hay nada existente, ni externa ni internamente, que no pueda ser considerado como causa o efecto, aunque es manifiesto que no hay ninguna cualidad que corresponda universalmente a todos los seres y les conceda el derecho de esta denominación. La idea de la causalidad debe derivarse de alguna relación entre los objetos, y debemos ahora intentar descubrir esta relación. Hallo, en primer lugar, que todos los objetos que se consideran como causa y efecto son contiguos. ¿Sí? Contiguos es que se da que siempre están uno al lado del otro. Eso quiere decir contiguo. Y que nada puede operar en un tiempo o lugar que se halle algo separado de su propia existencia. O sea que están uno al lado del otro y se da uno después del otro. Él encuentra esa relación. Podemos considerar, pues, la relación de contigüidad como esencial a la de causalidad. Al menos podemos suponer que lo es, según la opinión general, hasta que hallemos una ocasión más apropiada para esclarecer esta cuestión, examinando qué objetos son o no son susceptibles de yuxtaposición y de enlace. La segunda relación que haré observar como esencial para las causas y efectos es la de la prioridad en el tiempo de la causa con respecto del efecto. Es decir, la causa siempre es anterior al efecto. Habiendo así descubierto o supuesto que las dos relaciones de contigüidad y sucesión son esenciales a las causas y efectos, hallo que me encuentro detenido y no puedo proseguir adelante, considerando un caso particular de causa y efecto. El movimiento en un cuerpo se considera, mediante el choque, como causa del movimiento en otro. Cuando consideramos estos objetos con la mayor atención, hallamos que un cuerpo se aproxima al otro y que el movimiento de uno precede al del otro, pero sin un intervalo sensible. Es en vano torturarnos con una reflexión y pensamiento ulterior sobre este asunto. No podemos ir más lejos considerando este caso particular.
Debemos contentarnos con estas dos relaciones de contigüidad y sucesión como aportándonos una idea completa de la causalidad. De ningún modo. Un objeto puede ser contiguo y anterior a otro sin ser considerado como su causa. Existe una conexión necesaria que debe ser tenida en consideración, y esa relación es de mucha mayor importancia que ninguna de las dos antes mencionadas. Aquí de nuevo investigo el objeto en todos sentidos para descubrir la naturaleza de esta conexión necesaria y hallar la impresión o impresiones de las que esta idea puede ser derivada. Cuando dirijo mi vista a las cualidades conocidas de los objetos, descubro inmediatamente que la relación de causa y efecto no depende en lo más mínimo de ellas. Cuando considero sus relaciones, no puedo hallar ninguna más que las de continuidad y sucesión, que ya he considerado como imperfectas y no satisfactorias. ¿Por qué razón declaramos necesario que algo cuya existencia ha comenzado debe tener también una causa? ¿Por qué concluimos que tales causas particulares deben tener necesariamente tales efectos particulares? ¿Y cuál es la naturaleza de esta inferencia que hacemos de las unas a los otros y de la creencia en que nos basamos? Bueno, lo que está tratando de ver acá Hume es, ¿de dónde sale esta idea de causa y efecto? El ejemplo clásico que da él es la de las bolas de billar. ¿Sí? Jugaron al billar, al pool. Un ejemplo de causa y efecto es eso. Una bola se acerca a otra, la bola blanca se acerca a la amarilla, supongamos, y la golpea. Entonces la segunda bola, la amarilla, se empieza a mover. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la causa del movimiento de la bola amarilla? Bueno, la bola blanca. La bola blanca es la causa del movimiento de la bola amarilla. La bola amarilla en movimiento es el efecto de esa causa. Pero él cuando mira este acontecimiento, dice que no encuentra nada sensible que me diga, bueno, que la bola blanca es la causa del movimiento de la otra. Nosotros lo que vemos es que una bola se aproxima a la otra, se detiene y la otra se empieza a mover. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, ahí no hay nada que yo pueda distinguir en ese acontecimiento que me diga que una cosa es causa de la otra. En realidad no lo encuentro ahí con la experiencia de mis sentidos. ¿Sí? Yo no veo ninguna fuerza que se está transfiriendo de una bola a la otra. No la veo. Entonces, si yo no tengo ninguna impresión sensible de eso, no puedo decir nada. ¿Sí? Entonces va a buscar otra cosa, a ver si es una relación entre estos dos objetos. Y ahora vamos a pasar a la sección 3, que dice ¿por qué una causa es siempre necesaria? Para comenzar con la primera cuestión, referente a la necesidad de la causa, es una máxima general en filosofía que todo lo que comienza a existir debe tener una causa de su existencia. Se supone que se funda en la intuición y que es una de las máximas que, aunque pueden ser negadas de palabra, es imposible que los hombres duden en el fondo de ellas. Sin embargo, si examinamos esta máxima mediante la idea o conocimiento antes explicado, no descubriremos en ella señal alguna de una certidumbre intuitiva de este género, sino que, por el contrario, hallaremos que su naturaleza es extraña a esta especie de convicción. Hallaremos después del debido examen que toda demostración que ha sido presentada en favor de la necesidad de la causa es falaz y sofística. Entonces, Hume pone en entredicho uno de los principios ontológicos fundamentales, que es el que todo tiene su razón o fundamento. La idea de necesidad que tenemos de la causalidad, es decir, la idea de que unas cosas son causa de otras, y de que ningún efecto carece de causa, pareciera no tener fundamento alguno. La idea de que fuego, calor y dolor deben ir siempre unidos es una ilusión de nuestra percepción de las cosas. Esa necesidad la aportamos nosotros por medio del hábito. Según Hume, no resulta imposible que en algún momento de mi vida me encuentre con un fuego que no me queme o que no emita calor.
Se dice que todo debe tener una causa, pues si algo careciese de causa, se produciría por sí mismo, es decir, existiría antes de haber existido, lo que es imposible. Pero este razonamiento es claramente erróneo, porque supone que, en nuestra negación de una causa, afirmamos lo que negamos expresamente, a saber, que debe existir una causa que por consiguiente se considera que es el objeto mismo, y esto sin duda alguna es una contradicción evidente. El decir que algo es producido, o para expresarlo más propiamente, comienza a existir sin una causa, no es afirmar que es causa de sí mismo, sino que por el contrario, al excluir todas las causas externas, se excluye a fortiori la cosa misma que es creada. Un objeto que existe absolutamente sin causa no es ciertamente su propia causa. Y cuando se afirma que el uno sigue a la otra, se supone el punto en cuestión, y se toma como cierto que es totalmente imposible que algo pueda comenzar a existir sin causa, y que por la exclusión de un principio productivo debemos recurrir a otro. Cuando excluimos todas las causas, debemos excluirlas realmente, y ni suponer a un nada o el objeto mismo como causa de existencia, y por consecuencia no podemos obtener argumento alguno partiendo del absurdo de estos supuestos para probar el absurdo de la conclusión. Si todo debe tener una causa, se sigue que por la exclusión de otras causas debemos aceptar el objeto mismo o nada como causa. Pero el punto central de la cuestión es si todo debe o no tener causa, lo que por consiguiente, según un razonamiento preciso, no puede jamás tomarse como cierto. El verdadero estado de la cuestión consiste en saber si todo objeto que comienza a existir debe su existencia a una causa. Y esto es lo que yo afirmo que no es cierto ni intuitiva ni demostrativamente. La próxima cuestión, pues, debe ser naturalmente saber cómo la experiencia da lugar a un principio tal. Sí, entonces, ¿qué es lo que nos dice Hume en este apartado? Dice, bueno, la idea de causa y efecto es una ilusión. No hay nada que necesite de otra cosa para comenzar a existir. Eso es una ilusión de nuestra experiencia. ¿Y cómo llega a nosotros esa ilusión? Bueno, a través del hábito. Por ejemplo, yo siempre que veo el fuego y lo voy a tocar me quemo. Eso es una habitualidad, ¿sí? Es algo habitual. Entonces yo creo que el fuego es la causa del dolor de mi mano. Cosa que no es así, dice Hume. Puede haber algún día un fuego que yo ponga la mano y no me queme. Entonces no hay nada en la idea de fuego que despierte la idea de dolor automáticamente, ¿sí? Eso es una asociación que hacemos nosotros internamente, en nuestro espíritu. Pasamos a la sección 4, que dice de los elementos componentes de nuestros razonamientos relativos a la causa y efecto. Sigue investigando la idea de causa y efecto. Miren, le va a dedicar medio libro más o menos a esta idea. Cuando inferimos efectos, partiendo de causas, debemos establecer la existencia de estas causas, para hacer lo cual solo tenemos dos caminos. La percepción inmediata de nuestra memoria o sentido, o la inferencia partiendo de otras causas, causas que debemos explicar de la misma manera por una impresión presente o por una inferencia partiendo de sus causas. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a un objeto que vemos o recordamos. Es imposible para nosotros proseguir en nuestras inferencias al infinito, y lo único que puede detenerlas es una impresión de la memoria o los sentidos, más allá de la cual no existe espacio para duda o indagación. ¿Sí? O sea, si yo quiero saber la verdad de algo, bueno, tengo que escarbar hasta encontrar cuál es la impresión de la memoria o la experiencia que haya vivido yo como para poder quitarme la duda acerca de eso. O sea, siempre la piedra de toque para Hume va a ser la experiencia, ¿sí? Si yo derivo un término de otra cosa que no es la experiencia, bueno, ese término no se puede usar, ese término no tiene ningún fundamento. El único fundamento verdadero de los términos es la experiencia. Es decir, la impresión tiene que derivar de una impresión o de una idea.
sigue dándole vueltas a este asunto. Ahora vamos a la sección 6, que se llama de la inferencia de la impresión a la idea, pasados de los que tenemos experiencia. Para explicar un poco, lo que está queriendo decir Hume es esto, que no hay nada en el mundo que nos diga que las cosas que pasan en el pasado van, o al revés, mejor, las cosas que van a pasar en el futuro se van a parecer mucho a las del pasado. Eso es lo que quiere sacar de la cabeza a la gente Hume. Dice, bueno, no tiene por qué pasar que el futuro se parezca al pasado. Eso es una ilusión nuestra, es algo que de lo que estamos habituados a ver, ¿sí? Pero nada nos dice que las cosas vayan a permanecer igual. Les doy un ejemplo que da Hume también. Nosotros vemos que el sol sale todos los días, ¿sí? Más o menos a las 5 o 6 de la mañana sale el sol. Bueno, entonces nosotros de ahí, lo que hacemos es inferir esta necesidad. Decimos, bueno, desde que nací está saliendo el sol, todos los días sale el sol y a la noche se pone. Bueno, entonces mañana va a volver a pasar eso, indudablemente, ¿sí? Nosotros no dudamos de eso. Bueno, Hume dice, bueno, muy mal, tendríamos que dudar de eso, porque no hay nada en el mundo que nos diga que mañana vaya a salir el sol otra vez. Por lo menos nosotros podemos imaginar que el día de mañana no salga el sol, ¿sí? No sé, viene un meteorito, se lleva el sol y el sol mañana no sale. Eso no es imposible, ¿sí? Dice Hume. Y si no es imposible, bueno, entonces no es necesario. Entonces la idea de necesidad de la causa y el efecto es una ilusión nuestra. Nosotros, como estamos acostumbrados a ver que salga el sol todos los días, inferimos que mañana va a pasar lo mismo. Pero no hay nada que nos diga que necesariamente vaya a pasar. Puede pasar otra cosa. El futuro no se tiene por qué parecer al pasado, necesariamente. O sea que todo este trabalenguas de lo que viene diciendo Hume está queriendo decir eso más o menos. Bueno, sigamos. Dice, así, no solo nuestra razón fracasa en el descubrimiento del último enlace de causa y efecto, sino que aún después que la experiencia nos ha informado acerca de su enlace constante, es imposible para nosotros convencernos por la razón de por qué debemos extender esta experiencia más allá de los casos particulares que han caído bajo nuestra observación. Suponemos, pero no somos jamás capaces de probarlos, que debe existir una semejanza entre los objetos de los cuales hemos tenido experiencia y los que se hallan más allá del alcance de nuestro descubrimiento. Hemos encontrado ya ciertas relaciones que nos hacen pasar de un objeto a otro, aun cuando no existe una razón que nos determine a este tránsito. Y podemos establecer como regla general que siempre que el espíritu, de un modo constante y uniforme, hace una transición sin razón alguna, se haya influido por estas relaciones. Ahora bien, esto es lo que ocurre precisamente en el caso presente. La razón jamás puede mostrarnos el enlace de un objeto con otro, aunque esté auxiliada por la experiencia y la observación de su enlace constante en todos los casos pasados. Así pues, cuando el espíritu pasa de una idea o impresión de un objeto a la idea o creencia de otro, no está determinado por la razón, sino por ciertos principios que asocian entre sí las ideas de estos objetos y las unen en la imaginación. Si las ideas no tuviesen mayor unión en la fantasía que los objetos parecen tenerla para el entendimiento, no podríamos hacer jamás una inferencia de causa a efecto, ni podría reposar la creencia sobre ellos. La inferencia, pues, depende tan solo de la unión de las ideas. Afirmo que los únicos principios generales que asocian las ideas son semejanza, contigüidad y causalidad. O sea, la causalidad es un modo de asociación entre ideas. Nuestro pensamiento ordena las ideas de esa manera, ¿sí? A unas las colocan como causas y a otras como efecto. ¿Y en qué se basa eso? Bueno, en un hábito. Estoy acostumbrado a percibir esas cosas juntas y una después de la otra. Bueno, entonces me imagino que en el futuro
va a ser igual. Sí, pero no es algo que hagamos pensando, es algo que en nuestra cabeza hace automáticamente. No podemos encontrar la razón de eso. Nuestra cabeza, de manera automática, toma el pasado y nos dice, bueno, el futuro va a ser muy parecido, por una cuestión de costumbre. Cuando un ejemplar de una especie de objetos se halla por experiencia que va constantemente unido con un ejemplar de otra especie, la apariencia del nuevo individuo de una de las especies sugiere naturalmente el pensamiento de su acompañante acostumbrado. Así, ya que una idea particular va unida corrientemente a una palabra particular, no se requiere más que la audición de esta palabra para producir la idea correspondiente. Y es casi imposible para el espíritu, aun por sus mayores esfuerzos, evitar esta transición. Es decir, lo mismo pasa cuando hablamos, ¿sí? Una palabra despierta en mi cabeza una idea. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la mente funciona de esa manera. Se da esa asociación. Es decir, yo escucho una palabra y automáticamente me aparece una idea en la cabeza que se corresponde con esa palabra. Como habíamos visto antes con las palabras abstractas, ¿sí? Ahí me dicen la palabra perro y me aparece en la mente la imagen del perro que tuve en la infancia, o de un perro que me crucé a la tarde. Bueno, seguimos. Aunque yo reconozco que esto es un principio verdadero de asociación entre las ideas, afirmo que es el mismo que el que existe entre las ideas de causa y efecto, y que constituye una parte esencial de nuestros razonamientos basados en esta relación. No tenemos otra noción de causa y efecto más que la de ciertos objetos que han sido enlazados siempre juntos, y que en todos los casos pasados se ha hallado que son inseparables. No podemos penetrar en la razón del enlace, solamente observamos la cosa misma, y hallamos siempre que, partiendo del enlace constante, los objetos requieren su unión en la imaginación. Cuando la impresión del uno llega a estarnos presentes, nos formamos inmediatamente una idea de su acompañante acostumbrado, y por consecuencia podemos establecer como una parte de la definición de una opinión o creencia que es una idea relacionada o asociada con una impresión presente. Y así termina el apunte. ¿Sí? Cerramos con esta idea de causa y efecto, que la idea de causalidad no se encuentra en el mundo, nosotros no la sacamos del mundo, sino que la genera nuestra mente, ¿sí? Por un poder que tiene de asociación entre las ideas. Y esto es lo que está haciendo Hume, ¿sí? Como habíamos anticipado, nosotros habíamos visto que iba a intentar describir lo que pasa en nuestra mente con la misma estrategia que utilizó Newton para describir el movimiento de los cuerpos en el espacio. ¿Sí? Los cuerpos en el espacio también se asocian de determinada manera entre ellos. ¿Sí? Se atraen o se repelen, depende de sus tamaños, de sus masas, del magnetismo que tengan. De esa manera estos cuerpos en el espacio se unen o se repelen. Bueno, lo mismo va a pasar con las ideas en nuestra mente. ¿Sí? Hay una fuerza que no podemos explicar, vamos a llamar fuerzas de asociación, dice Hume, que gobiernan todo el movimiento de las ideas en nuestra mente. Y es muy similar a este trabajo que hace Newton. Newton también describe todos estos movimientos en el espacio, pero no dice qué es la gravedad. La gravedad es esto, es la fuerza de asociación. ¿De dónde sale? No tenemos ni idea. Lo mismo que hace Hume, ¿sí? Dice, bueno, en nuestra mente las cosas se asocian de esta manera. ¿Por qué? Y por una cuestión habitual. ¿De dónde sale ese hábito? ¿De dónde sale esa fuerza que une las ideas? No tenemos ni idea. Pero bueno, en la última hoja le dejo las actividades, ¿sí? Que si vieron las clases o leyeron los apuntes no van a tener gran dificultad. Así que igualmente estoy abierto a consultas. Cualquier consulta que reciba va a estar respondida. Y bueno, nos veremos en la próxima clase. Chao.